Soñale con locura para que tu vida se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca. Soñale, hombre. Soñale como esa niña que va entre el monte corriendo, que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo. Mírale, hombre. Mírala desde afuera y mírala desde adentro. Pregúntale qué sienten, sus manos, su corazón, su pecho. Y va venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar. Dámelo tan humano que corre entre la tierra y el cielo de los nobles. Y va venciendo. Por ella, hombre, tentado ante su piel de color que hoy se distingue en un mar. Dámelo tan humano que corre entre la tierra y el cielo de lo noble. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Imposible no conmoverse hoy 5 de marzo, a 11 años de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías. Y mucho más oyendo a Solimar, talentosa, hermosa, con una ternura muy particular, cantándole al comandante Chávez, por cierto, en un programa muy especial, el programa de La Hojilla. Y digo muy especial porque además hoy tenemos a su conductor en nuestro programa, ¿quién mejor que él para conversar sobre lo que significó y lo que sigue significando el pensamiento del comandante Chávez, su humanidad, su capacidad de entrega, su compromiso político con la humanidad, no solamente con la revolución bolivariana, sino con todos los pueblos oprimidos del mundo. Bienvenido a nuestro programa el diputado Mario Silva, conductor además de La Hojilla, diputado, miembro de la Comisión de Contraloría y reconocido comunicador político, analista político, sobre todo analista internacional. Muchas gracias por la invitación, Olga. Yo esta mañana cuando venía, pues es muy difícil, los 5 de marzo siempre es muy difícil hablar del comandante, pero yo estaba recordando una conversación que tuve con el comandante Fidel. En su momento no la entendí, luego tuve noción de lo, o sea, me llegó ese chispazo de lo que decía Fidel, que lo decía digamos, entre líneas, pero que te llegaba luego, ¿no? Él decía, una vez estábamos sentados y me preguntó, ¿qué es el tiempo? El tiempo no existe. Él mismo se iba contestando. Dijo, ¿qué es el tiempo? El tiempo no existe. Dice, el tiempo es infinito, nosotros no morimos. Yo al principio me quedé, yo digo, bueno, lo está diciendo un hombre que toda su vida es historia, y es historia contemporánea, es historia de revolución. Y luego lo entendí perfectamente. El tiempo tiene digamos, dos fases, que es el tiempo finito, que es nuestra vida física, la que dura hasta que llega el momento en que te vas. Llega ese soplo y te desvaneces, ¿no? Te vas, queda el cuerpo. Y la otra es la vida infinita, que es lo que llamaba mi comandante Fidel la batalla de las ideas, que fue lo que nos trajo el mismísimo comandante Chávez, que nos trajo a todos nosotros, esa batalla infinita de ideas entre el comandante Chávez y el comandante Fidel. Por eso hoy, un 5 de marzo, nosotros no debemos pensar en el comandante Chávez como un tiempo finito. No es un tiempo eterno. Así es. Él se elevó para convertirse en lo que es hoy, referencia, doctrina, digamos, tiempo eterno de la revolución bolivariana. Yo creo que eso después más adelante lo hablaremos, que hay mucha gente de la oposición, yo creo que la totalidad de ellos no lo entiende. No entiende que lo nuestro, lo que nosotros tenemos con el comandante Chávez, desde el momento en que llega al escenario público, político, sobre no lo tiene ninguna oposición. Después te voy a hacer un comentario sobre unas declaraciones de Eduardo Fernández que tienen que ver precisamente con esto que estamos viendo hoy con el comandante Chávez. Ciertamente, diputado, la idea de siempre tener presente al comandante Chávez, de alguna manera, tener claridad hacia dónde nos dirigimos con este proyecto histórico, porque quien lo trae de vuelta es el comandante Chávez. Pero el comandante Chávez también le da su impronta al proyecto histórico, es el proyecto de Bolívar y de Chávez.
no solamente el proyecto bolivariano. Aunque sea el padre de la independencia y el padre de la nación, es obvio que el comandante también impregnó de valores, de espiritualidad, de razones, de conceptos, la revolución bolivariana. El comandante Hugo Chávez nace además como figura política, como resultado de una situación, de un estallido social, 28 de febrero del 89 además, y él surge como una respuesta que había que darla, que no había otra alternativa, no como ahora que hay otras alternativas democráticas, hay posibilidad de referéndum, hay posibilidad de consulta, pero en ese momento no había otra que la rebelión militar. Háblanos de cómo tú percibes al comandante Chávez que nace y surge con ese estallido. O sea que el 27 y 28 de febrero la gente tiende a hablar de anarquía. No, ahí no había anarquía. Había una enorme explosión de descontento social por, digamos, por el paquetazo del Fondo Monetario que se venía aplicando en toda América Latina. Nada más y nada menos en donde más se aplicó y fue terrible porque fue con represión incluida, pero represión genocida, fue el caso de Chile, ¿eh? Que es donde con Augusto Pinochet se le da más rápido el tema del paquetazo, del Fondo Monetario, de lo que era el neoliberalismo. Con el comandante Chávez, a partir de, primero que él recoge toda esa expresión, y no la recoge como un ente de izquierda nada más, sino de todos los factores, digamos, políticos, de derecha, izquierda, centro, todos los factores políticos que estaban en ese momento, de verdad ya indignados por la forma en que se estaba llevando el gobierno de Carlos Andrés Pérez. No era el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino el finiquito de 40 años de dictadura democrática impuesta por los Estados Unidos con el Pacto de Punto Fijo. Entonces, hay que darse cuenta qué es lo que el comandante Chávez primero recoge. Había dentro de la Fuerza Armada Nacional una enorme indignación porque se estaba maltratando al pueblo, se había maltratado al pueblo, pero no solamente eso, sino que habían convertido a la Fuerza Armada Nacional bolivariana, no en ese tiempo no bolivariana, sino la Fuerza Armada Nacional la pusieron nada más que como un preservante de la democracia neoliberal y también como órgano represor. Recuerda que en América Latina el ejército que más ascendencia popular tiene es la nuestra, porque la mayoría de nuestros oficiales provienen de clases medias bajas o de clases populares. En ese momento yo creo que emergió también hizo peso. Pero el comandante Chávez luego entra a un proceso, primero, de no aceptar ningún tipo de negociación con nadie. Que te recuerda que hubo un tiempo en que él no llamaba sino a constituyentes, no llamaba a elecciones. De hecho, no las quería, no quería participar en elecciones. Pero luego entiende que hay un proceso más largo, de más larga data. O sea, que hay que hacer una revolución desde su inicio hasta su final con otros planes a largo plazo, mediano, corto y largo plazo. Por eso, a veces nosotros vemos que la oposición nos dice que nosotros nos alimentamos de la confrontación. No, Chávez nos enseñó, primero nos trajo voz a todos. Este era un país en donde si tú hablabas ibas preso, si tú hablabas te desaparecían o si te hablabas te reprimían, una de dos. Así. No te dejaban espacio para nada, pero el comandante Chávez le trajo voz a todo el pueblo. Voz y un programa que en apariencia, igual que el 27 y 28 de febrero, parecía anárquico, pero después fue conformando lo que hoy actualmente tenemos como legado, que es la revolución bolivariana. Ciertamente, diputado, el comandante Chávez, a lo largo de su ejercicio político público, no hablemos del tiempo en el cuartel, sino del tiempo ya después que que ocurre el 4 de febrero, la rebelión militar, la insurrección, y luego cuando vuelve, después el indulto que vuelve digamos, a la vida civil. ¿Okay? Ya con como bien dice, con un programa que más que con un proyecto, y él le da el nombre de proyecto, es decir, era rescatar a la nación bolivariana. Pero yo quisiera, y perdóname
que lo interrumpa con un video del comandante Chávez en La Habana en el 94, cuando él empieza, bueno, ya tenía un rato con su periplo, discutiendo, debatiendo y sumando voluntades al proyecto bolivariano. Yo le voy a pedir al director un pedacito del video del comandante Hugo Chávez en el 94, invitado por el presidente Fidel Castro. En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana, y es la bandera bolivariana. Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron en Venezuela y en este continente hace 200 años, cuando se fue levantando el primer proyecto de nación, no solamente venezolana, sino latinoamericana, aquel proyecto que Francisco de Miranda llamó Colombia y que Bolívar tomó después para llamar Colombia, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia, el sueño bolivariano. En ese sumergirnos en la historia, buscando nuestras raíces, hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional e internacional la idea, aquel Bolívar que planteaba en Angostura la necesidad de incorporar, además de los tres poderes clásicos de Montesquieu, un cuarto poder, el poder moral. Aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la Constitución de Bolivia la necesidad de un quinto poder, el poder electoral, y una raíz más reciente, la raíz zamorana, tomada del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Zamora, líder de la Revolución Federal en Venezuela. Zamora, el general que usaba doble cubrecabeza, un sombrero de cogollo y un kepi militar sobre el sombrero de cogollo. Y lo explicaba en un concepto que después Mao Zedong reflejó de otra manera, en otro tiempo y en otro lugar. Mao señalaba que, ustedes lo saben mejor que nosotros, que el pueblo es al ejército como el agua al pez. El comandante Chávez, desde su inicio, propone tres grandes líneas que luego va desarrollando, perfeccionando, debatiendo, alimentando. Uno, por supuesto, que es la base fundamental, que es la doctrina bolivariana, principalmente la doctrina bolivariana como sostén y justificación al proyecto histórico, y luego como segunda línea el proyecto latinoamericanista, es decir, la unidad de los pueblos en una sola nación, rescatando también el sueño de Bolívar de una patria grande, no solo por sus riquezas, sino por su dignidad, que era, digamos, una clave en el pensamiento bolivariano. Y la tercera y gran línea era la unión cívico-militar, la posibilidad de un ejército-pueblo y un pueblo-ejército que defienda la soberanía, que defienda la unidad de la nación, la unidad de esta gran nación que se quería construir con Latinoamérica y el Caribe, y por supuesto, vinculado a estos tres grandes, digamos, elementos, estaba por supuesto el elemento internacional que siempre lo manejó, y ahí en la visita a Cuba también lo dice, buscaba el apoyo de la gran revolución cubana, liderada por el comandante Fidel Castro, para transformar la realidad del mundo, porque el mundo en este espacio desigual que creó el hegemón había que transformarlo para que no hubiese más opresión. Nos vamos a ir a un corte porque realmente este video merece un comentario importante del diputado Mario Silva y volvemos en La Balanza con el diputado Mario Silva. Volvemos en La Balanza con el diputado Mario Silva. Comentábamos que el liderazgo del comandante Chávez, antes de decidir asumir la vía electoral y la vía del ejercicio del poder desde el gobierno, había visitado La Habana y había pues presentado lo que era su proyecto, más que programa, su proyecto, consiguiendo de alguna manera, digamos, la simpatía de otras revoluciones
y de líderes mundiales del nivel de Fidel Castro. Fíjate, ahí hay que tomar en cuenta dos cosas. Primero, lo visionario de Fidel. Fidel contra todo pronóstico y corriendo el riesgo de que se rompieran las relaciones con Venezuela, invita al comandante Chávez a La Habana. El comandante Chávez, por supuesto, recibe una sorpresa. Hay mucha gente, incluso los opositores, que ellos, entre las cosas que ellos planifican de lo que sucedió, es que el comandante Chávez ya estaba tocado por Fidel desde hace tiempo, cuando estaba en la Fuerza Armada, y eso es totalmente falso. El hecho claro es que el comandante se sorprende cuando ve en la escalerilla, esperando nada más y nada menos que el comandante Fidel. Es ser historia que te está esperando y se sorprende. Se sorprende muy gratamente. Y, entre otras cosas, pues le habían hecho una agenda, y vean que yo conozco esas agendas en Cuba, que son muy apretadas, estaba la agenda de ese discurso. En ese discurso, fíjate, nosotros teníamos una deuda con nuestros próceres, con Simón Bolívar sobre todo, con Zamora, con Robinson, teníamos una deuda, que luego, en el transcurso de la revolución, nos damos cuenta de que a Bolívar siempre le sirvió al pacto de Punto Fijo, le sirvió única y exclusivamente para llevarle flores los 17 de diciembre y 24 de junio, eso es todo. Pero nunca hablar sobre su espíritu libertario y sobre lo que estaba haciendo. Chávez rescata eso, pero no solamente lo rescata, él sabe que el nodo central de de los cambios, y de los cambios en revolución y en paz, sobre todo en paz, pacíficamente, estaban primero que nada en lo que se tenía que hacer con la constituyente. Eso es indudable, no había otra. ¿Por qué? Porque la Constitución del 61 tenía sus amarres, tú sabes, como abogada constitucionalista, que tenía lo que llamaba su cláusulas Petro. Chávez, sí, esas que donde te dominaban cualquier tipo de intento revolucionario. Entonces, con la Constitución, que siendo y todo, con todos sus gazapos que le metieron, recuerda algunos abogados que estuvieron boicoteando la Constitución, él sabía que esa herramienta tenía que ser casi que una plataforma de inicio a lo que fue la Revolución Bolivariana después. La gente tiende, aquí quiero recordar algo, ¿no? Los factores opositores, tanto golpistas como los normales, los que están haciendo vida ahora, que dicen que son democráticos, yo lo entiendo perfectamente, pero muchos de ellos, toditos ellos pasaron por el sedazo del 11 de abril, todos, ahí no quedó ni uno. Pero muchos de ellos pretenden traerse un discurso que supuestamente es innovador. Por ejemplo, el otro día hubo una entrevista que le hicieron a Eduardo Fernández. Y Eduardo Fernández hablaba, pero bueno, ellos deberían de dejarnos gobernar un ratito. Y la periodista, que no es ninguna señora, una muchacha joven, le dice, sí, la alternabilidad del poder, ¿verdad? Y me dio risa porque ese es el mismo discurso de 40 años de democracia, un ratico tú, un ratico yo. Era la turnabilidad. La turnabilidad de ver cuánto robaban. ¿Qué es lo que plantea Chávez con esa constitución? Y aquí voy al nodo central. Una revolución que, si bien es cierto, se va consolidando con las elecciones, ¿verdad? Esa revolución es un ciclo continuo de revolución permanente. Como te digo, defendiéndonos de los ataques en circunstancias desfavorables y ganándoles en batalla, a pulso, lo que es los cambios necesarios que hay que dar para consolidar la revolución. Que es una consolidación que, si bien es cierto, la podemos encontrar, como te digo yo, consolidando todos los programas sociales y todo, nunca debemos dejar pasar que esa revolución también se convierte en una revolución permanente, que siempre viéndonos el ombligo. Eso nos enseñó Chávez. Chávez nos enseñó a autocriticarnos. Chávez nos enseñó a hacer enmienda de los errores que cometiéramos. Los errores son necesarios, pues los errores... Y ocurren. Y ocurren. O sea, ¿qué pasa con los errores? Que los errores te obligan. Chávez te decía,
nosotros tenemos que estar obligados siempre permanentemente por la historia a hacer los cambios en revolución. Ese video del comandante Chávez en La Habana, el primero que lo trae a Venezuela soy yo. Que recuerdo, nadie lo tenía, me lo entregaron en Cuba, me lo hicieron un regalo sobre todo el discurso completo de ambos líderes. Primero del comandante Chávez y por último el video, ahí incluía el discurso del comandante Fidel. Pero es quizás eso que trataron de frenar en todos los medios de comunicación, porque eso fue grabado y transmitido en vivo en Cuba en el año 94. Eso fue transmitido en vivo a toda Cuba. Y sin embargo, lo que hicieron referencia a los medios de comunicación en ese momento era que él se había ido a ver a ese país comunista con el comandante Fidel, que ahora sí se sabía por qué habían insurgido el 4 de febrero. Pero ese video es importantísimo porque es la génesis. La génesis doctrinaria. Así es. Es lo que él plantea allí, es la doctrina, y lo tenemos que decir sin complejo. Cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando de una forma de vida, y Chávez nos trajo una forma de vida nueva. Además que, diputado, ciertamente, aunque digamos que el pensamiento del comandante Chávez estaba alimentado y soportado en el pensamiento de Bolívar, en el pensamiento de Rodríguez, digamos, en otros líderes también de la gesta independentista, él construyó también su propia épica y construyó también su propio análisis, sobre todo porque los tiempos fueron alimentándose de nuevos sucesos que permitieron un análisis diferente. Por ejemplo, yo recomiendo mucho, porque me pareció extraordinario, el discurso del comandante Chávez cuando presenta el libro de ideas fundamentales, que fue el proyecto de constitución que le presentó en ese momento a la Asamblea Constituyente. Y digo que es interesante porque además él ahí reconceptualiza cosas. Por ejemplo, hay dos elementos que a mí me llamaban mucho la atención, ya estando yo pues, estudiando el tema del constitucionalismo de Chávez, que era el concepto del pueblo y el concepto de nación. Él decía que pueblo es un grupo humano con conciencia histórica. Eso para entender que no todo el mundo es pueblo. Solo aquel que tiene conciencia histórica puede decirse yo soy pueblo. Y nación es aquel pueblo que no solamente tiene conciencia histórica, sino que tiene un objetivo común. O sea, como para diferenciar algunos conceptos que aquí, bueno, es que yo soy pueblo, sí, pero eres un pueblo que estás apostando por lo que dice Estados Unidos o estás apostando por atacar tu propio proyecto histórico. Entonces no te catalogues como pueblo. Tú no eres parte del pueblo venezolano. Entonces, digamos que esas conceptualizaciones ya empezaron a nacer en ese momento, es decir, entender lo importante del proyecto histórico, de entender lo que es el estado de conciencia, que Chávez siempre lo planteaba, el poder llegar a un nivel superior dentro del proceso revolucionario de conciencia, no solo de las transformaciones internas, sino las transformaciones que tenían que ocurrir en la humanidad, porque hacia allá siempre se dirigió también el comandante Chávez. Fíjate, hay que, partiendo de la base de este video que acabamos de ver, hay que ver los cambios que se dieron en revolución, cambios ideológicos. Asumimos marxismo, asumimos cristianismo, asumimos a Gramsci, asumimos a Mariátegui. Es decir, en Venezuela se empezó a dar un milagro, que era la confluencia de todas las ideologías progresistas, las que le llaman progresismo. A mí no me gusta decirle progresista, son las ideas humanistas. Y hay una cosa bien importante que nos trajo también el comandante Chávez, que es no encerrarnos, no ser dogmático con el tema de las ideologías. Y eso se ha demostrado ahora ampliamente. Una de las cosas que el comandante Chávez empezó a impulsar ya al final de sus días fue la multipolaridad. Y la multipolaridad se está dando ahorita en el mundo, ya como, digamos, como mundo emergente que está ya dispuesto a sustituir a ese viejo mundo depredador que es el mundo capitalista. ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un mundo comunista? No, no es verdad.
Yo le he dicho varias veces, y eso el comandante Chávez lo decía, aquí se están dando dos confrontaciones, económica e ideológica. La económica es porque todos los pueblos tienen alguna vez que respetar su soberanía y hacer un libre intercambio de comercio que sea ganar-ganar, que ayude a ambos pueblos, empezando por allí. O sea, no es un tema nada más como dicen los privados. No, es que los privados y las transnacionales son las únicas que no. Los pueblos también tienen derecho a hacer eso que llamaba el comandante Chávez, su trueque, pues. Vamos a ver de qué manera nosotros, preservando nuestra soberanía, pues, podemos llegar a negociaciones con otro país que, independientemente de su política e ideológica en su estado, nosotros tengamos la oportunidad de crecer económicamente y de favorecer a los pueblos. Eso en primer término. Segundo, el tema ideológico. El tema ideológico en cada país. ¿Cuántas veces nos han acusado de comunistas, de socialistas? Esto es como que si fuera una peste. No, no es una peste. No, y nace de cristianos, que además los cristianos deberían entender que cuando se habla del paraíso, se está hablando del nivel más alto, Olga, de vida común. Olga, tú sabes las veces que yo he visto cristianos deseándole la muerte a chavistas en el Twitter, sí, o deseándole la muerte en redes sociales. Nosotros digamos como grupo humano que estamos siguiendo la doctrina, el legado del comandante Hugo Chávez, y tratamos de protegerlo, en alguna ocasión nosotros hemos tratado de desearle la muerte a alguien, nunca. No. Y el comandante Chávez era uno, nunca, jamás. O sea, fue lo primero que nos enseñaron. Entonces, quien te habla de cristianismo, tiene que ir a la base del cristianismo. La base del cristianismo es la vida. Así es. Es la vida, no es la muerte. Entonces, esa es otra cosa que nosotros hemos ido tratando de vencer, y afortunadamente hay grupos muy pequeños. Porque, ¿qué te digo? Desde el 2002 para acá, esos grupos, sobre todo los golpistas, los racistas, yo explicaba en estos días que las clases medias, así como hacen revoluciones, las tumban, cuando le tocan sus intereses. Y estas clases medias que todavía siguen viendo al presidente Nicolás Maduro o ven al comandante Chávez como el negro, el bembón, el étnicamente inferior, y siguen creyendo que con ese tipo de doctrina ellos nos van a tumbar a nosotros. Lejos de eso, lo que están haciendo es unificar más a la revolución bolivariana. Así es. Ahí, digamos que ciertamente el comandante Chávez fue elaborando en la propuesta doctrinaria elementos que ayudan a comprender la necesidad de la multipolaridad y del mundo multicéntrico, pero él desde un inicio plantea las alternativas. Claro. En nuestra América, lo inmediato que planteó, primero, el fortalecimiento de espacios regionales, como el ALBA. La unidad latinoamericana como bloque. Exactamente. ¿Para enfrentar a quién? A enfrentar al bloque capitalista, enfrentar al bloque europeo, enfrentar a los bloques que... Habló del ALBA, habló del Mercosur, habló de la CELAC, habló del Sur-Sur. Y hay algo que no se nos puede pasar aquí, Olga. ¿Quién está cumpliendo con eso? Viste, la última reunión fue el presidente Nicolás Maduro al CELAC y pidió de nuevo a la unidad latinoamericana que Chávez tanto nos pidió, a la unidad latinoamericana, para poder enfrentar al bloque capitalista. Así es. Ciertamente nosotros estamos viviendo un momento histórico con una situación distinta a la que vivió el comandante Chávez, pero con la misma dignidad y defensa del proyecto bolivariano, como si le estuviera perfectamente presente. Nos vamos a un corte y seguimos con el diputado Mario Silva. Y con buenos alumnos, ¿verdad? Sí, claro. Continuamos en La Balanza, hoy 5 de marzo, conmemorando al siempre presente comandante Hugo Chávez. Conversábamos entre otras cosas, con el diputado Mario Silva, conductor además de Lojilla, que hoy nos permitió los videos que tuvimos. Y hoy tenemos también programa Lojilla, Mosca. Así es, hay que verlo, además que estamos en el marco de los 20 años de Lojilla, hay que estar pendiente. Nosotros hablamos de lo importante que fue el pensamiento y el liderazgo mundial del comandante Chávez. Era su pasión
por el pueblo venezolano, su pasión por los pueblos oprimidos del mundo, además su compromiso incuestionable con los que más sufren y además que se convirtió en voz de los que no tienen voz. O sea, no habíamos tenido nunca en la historia de Venezuela hasta ese momento un presidente que representara los intereses nacionales realmente, los intereses del proyecto bolivariano, pero que además representara los intereses del mundo. Era un líder que unificaba en otras partes del mundo, inclusive por ejemplo en el caso de Palestina, a todos los palestinos en torno del pensamiento del comandante Hugo Chávez. Él dedicó mucho tiempo valioso a lo que fue la lucha del pueblo palestino, a lo que fue la lucha del pueblo árabe en general. O sea, no es uno de los primeros, digamos, de los primeros pasos que él da fue aquella cumbre de la OPEP, ¿te acuerdas? Así. Y de allí él va a hacer una gira y comienza a establecer esos mecanismos sobre todo para subirlo otra vez a lo que llaman el escudo de la OPEP como lo que era una institución que tiene que luchar por los intereses de los países petroleros. Pues no solamente eso, ahí es donde él empieza a tomar contacto con todos los pueblos árabes. Yo tengo un video, lo tengo guardado por ahí, tendré que buscarlo hoy, que es de un recibimiento que él tiene en Turquía. Y el pueblo turco enamorado del comandante Hugo Chávez, enamorado del pueblo palestino, enamorado del comandante Chávez. ¿Recuerdas que él cruzó el desierto incluso para montarse en un carro con Saddam Hussein? Ajá. Mucha gente dijo, no, que estaban con ese dictador. Ven lo que culminó Irak, en lo que culminó. Yo recuerdo, y otra cosa que hay que reconocerle al comandante Chávez, que fue el primero que detuvo ¿cómo se llama? El ALCA. Así es. Él solito, allá en una cumbre en Quebec, Canadá, es el primero en América Latina que dice, no, nosotros firmamos con reserva. Y su voz emergió de allá. Fidel ya lo venía diciendo, la deuda es impagable. Y sin embargo, el que primero habla por los pueblos latinoamericanos y por sus intereses es el comandante Hugo Chávez. Y se inicia ese ciclo, ¿sabes? Digamos, ese decenio de oro en donde el comandante Hugo Chávez estuvo siempre pendiente de los pueblos latinoamericanos. Mucha gente decía, no, que está regalando dinero a Cuba, que le está regalando dinero a Bolivia, que le está regalando dinero. No. Ve lo fuerte que es ahora mismo la CELAC, que está por encima de un organismo depravado y ya en desuso que es la OEA, y ve la fortaleza que tiene la CELAC. Y fíjate que en la misma CELAC, el presidente Nicolás Maduro demuestra, igual como lo ha demostrado Chávez, con el caso de Colombia, cuando estaba Uribe de presidente, que por encima estaban los pueblos que sus gobernantes. Así es. Y es así como él siempre trabajó la lucha de los pueblos, sin meterse en los asuntos de otros gobiernos o de otros estados, siempre estaba en la defensa de los pueblos oprimidos. Y el pueblo palestino fue para él muy especial. Y diputado, hay que recordar que además digamos que la presencia del comandante Chávez en espacios multilaterales tan importantes como la ONU siempre dejaba un mensaje contundente. Uno de los elementos que siempre denunció fue, primero, el agravio permanente, sistemático de Estados Unidos contra los pueblos árabes. No solamente estamos hablando de Palestina, estamos hablando del Líbano, estamos hablando de Irak, estamos hablando también de países de Asia como Afganistán, que fueron, digamos, destruidos por los marines norteamericanos y por los planes norteamericanos. O sea, siempre se convirtió en voz para denunciar, digamos, los atropellos que se estaban cometiendo y haciendo permanentemente de forma profética un llamado a renovar la Organización de Naciones Unidas porque no respondía a los intereses de la paz y la seguridad internacional. Y lo vemos ahorita con el caso de este genocidio brutal de Israel contra Palestina. Sí. La ONU no tiene capacidad para responder. Y las enormes contradicciones que se están dando ahora, que ya el comandante Chávez las había denunciado en su momento, que es la de una ONU que le sirve nada más que a los intereses norteamericanos, a los intereses del hegemón, pues el imperio gringo, o digamos el poder que está detrás de la Casa Blanca en Estados Unidos. Pero hay algo bien importante. El comandante Chávez no solamente nos alertaba de eso, nos alertaba de lo que venía.
de esto que viene ahora, hay unas tremendas contradicciones. Por ejemplo, el caso reciente, digo yo que el comandante Chávez estuviera vivo con nosotros, estaría disfrutando enormemente cómo está el mundo ahora, pues tiene unas situaciones bien interesantes. Pero esta contradicción, viene el señor Karim Khan de la Corte Penal Internacional, introduce una demanda y la Corte Penal Internacional falla en contra nuestra. Dice que sí, que nosotros hicimos una apelación y esa apelación fue rechazada. Pero qué cosa pues extraña, van 30.000 muertos en Palestina, 30.000 muertos, la mitad son niños. Así es. Niños, ha sido sistemático. El otro, no mucho antes del pronunciamiento de la Corte Penal, creo que 2 o 3 días antes, habían asesinado a 100 personas que estaban buscando alimentos en un camión de ayuda humanitaria en Gaza. Y sin embargo no hay ninguna investigación que vaya en contra de ese ejército invasor contra el ejército sionista. No hay nada. Es como que si Israel y Estados Unidos hayan llegado a un punto de cinismo tal que les importa muy poco lo que digan en el mundo. No les importa, sino simplemente, yo recuerdo en medio de estas varias sesiones que se hicieron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde se pidió el cese al fuego. Hay una especialmente en donde tú ves al tipo, ¿cómo se llama?, al de los Estados Unidos, en el momento en que están rechazando la resolución. Ajá, viendo el celular y riéndose. O sea, el cinismo es tal que obviamente el rechazo sigue creciendo, yo digo el rechazo mundial hacia el hegemón. Eso el comandante Chávez nos lo advirtió. Yo quisiera decirte algo que es bien importante. El comandante Chávez nos dio las herramientas, nos las dio. Hablar del 5 de marzo es doloroso, pero al mismo tiempo es como una especie de campanado recordatorio de cómo nosotros tenemos que seguir en la senda, en ese legado permanente de lucha, de revolución que está obligándonos a hacer los cambios necesarios, a participar incluso en el mundo. Venezuela ahora mismo y por comandante Chávez y en este momento son una ventana, una luz en el mundo para todos los países. Es así. Me hiciste recordar, digamos que la capacidad, la valentía y digamos esa visión estratégica permanente del comandante Chávez, que incluso en un momento como este, como tú bien dices, que es un momento de mucha tristeza porque pues fue el momento de la despedida física del comandante, también es un momento de máximo compromiso. Y que entre otras cosas, quien nos habló del compromiso fue él mismo, que viene a Venezuela el 8 de diciembre a hablar con su pueblo directamente y a decirle cuál era el sendero. Había elementos que no podíamos descartar. Uno, mantener la unidad como un elemento fundamental para las batallas que venían. Fue uno de los, digamos, de las indicaciones que el comandante nos dejó valientemente, porque él se tenía que haber operado incluso el día anterior y sin embargo vino acá. Y por supuesto guiarnos, dejarnos una guía de cuál era el destino que teníamos que seguir, entre otras cosas apoyar a la persona que él consideraba que podía llevar adelante, y no se equivoco, que es el presidente Nicolás Maduro. Y así estamos haciéndolo, manteniendo el legado vivo del comandante Chávez y por supuesto asumiendo los derroteros que vengan. Tú sabes que el comandante Chávez se tiró esa última batalla épica que fue la de las elecciones 2013, 2012, cuando se tiró esa campaña épica, fue una campaña cuesta arriba, de su salud, no por nosotros estábamos claros que íbamos a derrotar a la oposición, pero fue una batalla épica, Así. Épica, o sea, él vislumbró que era una última oportunidad para que nosotros tomáramos el testigo. Y fíjate que luego ve las condiciones en que llega el presidente Nicolás Maduro a la primera batalla épica que se tiró, pues también fue épica. Sí, en medio del dolor. En medio del dolor, y en medio de una oposición envalentonada pensando que al irse el líder se acababa la revolución bolivariana. Imagínate
el peso histórico, ese morral lleno de tareas que tuvo y ha tenido siempre el comandante presidente Nicolás Maduro en la espalda. Así es. Herencia justa de lo que ha sido ese trabajo continuo, emotivo, muchas veces emotivo, porque uno recuerda a Chávez y siempre se emociona, pero ese trabajo emotivo es muy, como te digo, es una especie de motivación permanente que nosotros tenemos cada vez que nos paramos en la mañana. Así es. Nosotros, diputados, hay un elemento que es importante, que es que no solamente el comandante Chávez fue doctrinario en cuanto a las ideas para el debate, sino que también nos alimentó espiritualmente. Eso es un elemento que nadie termina de comprender. Es que la carga espiritual del comandante Chávez es tal que va a ser imborrable en la historia, por lo menos en la historia de la humanidad, porque es el amor a los pueblos que sufren, el amor auténtico, no el amor demagógico, no era una postura, no, era un compromiso desde el alma con el que más sufría, con la mujer, con el niño, con el desvalido, con los pueblos oprimidos. Háblanos de ese comandante Chávez que tú conociste, que conoces también esa parte espiritual, afectiva, amorosa del comandante. Habría que, agregándole un poquito a lo que tú dices, habría que hacer una pregunta a mucha gente. ¿Qué era la Venezuela antes de que Chávez llegara al poder? ¿O qué era la Venezuela antes del 4 de febrero? ¿Qué era la Venezuela antes del 27 y 28 de febrero? ¿Cuál es la Venezuela que tenemos ahora gracias a Chávez? Más nacionalista, más amorosa con su patria. Esa Venezuela es la que nos trajo Chávez. Chávez era muy estricto en materia de trabajo. Él era dicharachero, amoroso. Cuando estaba muriendo mi madre, yo tengo una anécdota. Cuando mi madre entra en gravedad en la UCI en el Salvador Allende, Chávez me llamó, eso yo poco lo he contado, pero me llamó 4 veces ese día. Me llamó antes de la medianoche para preguntarme cómo estaba mamá. Yo le dije, no, que estaba malita. Me llamó luego, después de las 12 de la noche, me llamó luego a las 3 de la mañana y me llamó justo en el momento en que a él le estaban informando, en el momento en que murió mi madre. Ese era Chávez, el que se preocupaba por ti, parecía que se preocupaba por muchas cosas a la vez, pero en lo pequeño, pues nosotros somos simples mortales, en lo pequeño él estaba fijándose en ti, estaba pendiente de ti, estaba pendiente de la persona que tenía al lado, un hombre de más, o sea, primero lo familiar nunca lo perdió. Así es. Tú sabes que la soledad te da ese poder, perdón, el poder te da esa soledad terrible, ¿verdad? De no saber cómo estamos, pero él siempre estuvo acompañado de sus hijos, de su familia, y nos consideró a nosotros, más allá de la sangre, nos consideró a todos nosotros sus hijos. Y de verdad nosotros asumimos eso como cierto. Nosotros, la pérdida de él fue como perder una mamá, papá. Yo lo digo así sin ningún tipo yo lo digo hasta orgullosamente. Yo cuando perdí a Chávez, lo perdí yo personalmente primero, y después lo perdió todo un pueblo. Claro. Aquí hasta el enemigo más acérrimo en ese momento tembló. Sí. Tembló. O sea, la tierra venezolana y el mundo tembló cuando él murió. Y eso hay que entenderlo perfectamente. Aquí no da tiempo, pero también lo he contado, que la experiencia, por lo menos en la ciudad, cuando anuncian la muerte del comandante, que fue sumamente dolorosa, también... Hubo un rugir, ¿sabe? Como fue un ruido murmullo, sordo. un murmullo sordo, en toda la ciudad, y de repente la ciudad quedó vacía. Sí. Los que nos fuimos a llorar al comandante y los que se asustaron. Sí. O sea, la gente que pensaron que se acababa... Sí, ellos creían que se acababa la revolución. Se acababa el mundo, ¿no? Fue un terror impresionante. Tú sabes que al principio, cuando tú recibes la noticia, a ti te timbra el hecho, el hombre, pues el amigo. Lo humano, claro. El jefe, pues el que estuvo ahí al lado de nosotros, el guía espiritual y político. Eso obviamente te timbra, te revienta. Pero a pasar los días, cuando nosotros vimos millones y millones de personas pasando para ir a ver su cuerpo allí en la Academia Militar, y luego esa
muy emotiva caravana llevándolo al cuartel de la montaña, empezó a surgir otra rebeldía. Hay que continuar con el legado del comandante Chávez. Hubo, como dice Diosdado, dijo en el podcast con Nicolás Maduro, hubo, por supuesto, el traidor pues que se asustó. Pero fuimos muchísimos más los que dijimos no se ha muerto Chávez. No se ha muerto Chávez y nosotros vamos a la lucha, vamos a la batalla. Fue duro, porque nos vinieron con todo, decreto Obama, sanciones, medidas coercitivas unilaterales, criminales, nos vinieron con todo y así todos estamos aquí victoriosos. Yo, antes de, ya nos estamos despidiendo, diputado, yo quiero decir que ciertamente para nosotros, los revolucionarios, es un honor haber tenido el liderazgo del comandante Hugo Chávez. ¿Puedo agregar algo rapidito? Mira, fíjate bien. Yo le digo a las nuevas generaciones, este es mi mensaje a las nuevas generaciones, los que no estuvieron, realmente no estuvieron con Chávez, que los hay, sobre todo los que nacieron en la década de 2005 para acá, que no vieron el trabajo, pues, o sea, lo vienen sintiendo ahora porque se los estamos transmitiendo. Mire, camarada, se los voy diciendo de antemano. Estúdienlo, no desaparezcan su discurso. La base primordial de un revolucionario ahora mismo, en Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, la base ideológica principal es el comandante Hugo Chávez. Así es. Y yo quiero decir en este último minutico una sola cosa, que realmente nos acusan porque nos ha intentado demonizar porque somos chavistas, porque somos fidelistas, porque somos humanistas. Pero no, el honor que tenemos por haber seguido al comandante Hugo Chávez, al comandante Fidel Castro, a otros líderes latinoamericanos, eso compensa cualquier crítica que pueda haber, porque sabemos que estamos en el camino correcto de la historia, porque estamos en el camino de la defensa de los pueblos. Y lo que nos va a permitir, porque nos critica, es que ustedes no son objetivos porque son chavistas. No, somos muy objetivos porque somos chavistas. Y porque somos chavistas nos hemos dedicado a estudiar y comprender al mundo para poder transformarlo. Así que honor a quien honor merece, el comandante Chávez. Gracias, gracias, gracias. Al presidente Nicolás Maduro, gracias por seguir el legado del comandante Chávez y permitirnos estos espacios. Bueno, muchas gracias, Olga. De Gracias, verdad, diputado. un abrazo a todo el pueblo venezolano. Chávez vive. Así es, Chávez la vive. patria y la lucha sigue, así como debe ser. Gracias, diputado. Para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido.